¿Por qué es importante empezar el día haciendo esta declaración? Dios dijo y fue hecho. Porque la palabra de Dios nos dice que antes de que hubiera cualquier cosa, todo estaba vacío y todo estaba desordenado. Y muchas veces también nuestra mañana, muchas veces también nuestro día, nuestro empezar está vacío y está desordenado. No sabemos ni cómo vamos a empezar la mañana, si me levanto o no me levanto. Si tomo desayuno o no tomo desayuno, salgo corriendo o voy despacio. Nos encontramos en esa misma condición. Pero, diga conmigo, los hijos de Dios no podemos actuar de una manera natural. Los hijos de Dios tenemos que actuar de una manera sobrenatural, como Dios dice que tiene que ser hecho. Entonces, si la palabra de Dios me dice que Dios dijo y fue hecho, entonces yo digo que eso es verdad. Y la palabra de Dios me enseña a mí que para mí no hay sorpresa el día de hoy. Por si acaso que lo que vaya a ocurrir en tu vida y en mi vida, y en la vida de toda la congregación, no nos debe tomar por sorpresa. Pues dice que todo ha sido escrito de antemano en el libro de la vida para que acontezca en nuestro diario vivir. Es más, Dios dice que de antemano ha preparado buenas obras para que usted y yo caminemos por ellas. Entonces, por lo tanto, no debemos vivir en sorpresa, ¿no? Sino más bien debemos estar expectantes, debemos estar atentos, debemos estar dispuestos, ¿no? A poder, apercibidos, dice la palabra, de poder ver lo que muchos no ven y poder descubrir esos tesoros escondidos que en la palabra de Dios son revelados a aquellos que están pues con hambre y sed de la palabra. Ahora, esa hambre y sed no viene ni siquiera de nosotros, sino que dice esa hambre y sed es provocada por el Espíritu Santo de Dios, que viene a nosotros y viene a provocar esa hambre y esa sed por querer tener más de Dios. Porque mientras más tengamos de Dios, hermano, en nosotros, menos del mundo tendremos también nosotros. Y usted, si tiene más del mundo, menos de Dios va a tener. Y si usted tiene menos de Dios, la santidad estará ausente, la verdad estará lejos, la honestidad, la fidelidad se irán de nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, lo que es de Dios, lo interiorizamos dentro de nosotros, entonces el vivir en la santidad de Dios será nuestro diario ejecutar, y también pues el que cada uno de ustedes pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda convertirse en el hombre y la mujer que Dios quiere. Me acuerdo que hace ya, esta es la cuarta semana, hace ya un mes atrás, antes de empezar con este tema, yo les decía a ustedes que si estamos vivos, si hoy estamos reunidos en este lugar, es porque Dios tiene fe en usted. Dios tiene fe en usted, y porque Dios le ha encargado a usted una asignación que solamente usted va a poder cumplir. Yo no voy a hacer la parte que a usted le corresponde. Yo le puedo enseñar, le puedo decir temas o direccionar a través de la luz de la palabra de Dios, pero quien va a ejecutar esas acciones es usted. Nuestro trabajo es darle a usted las herramientas para que usted pueda hacer que lo que está en el cielo baje a la tierra en su hogar, en su trabajo, en su empresa, en su negocio. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y esa confianza radica en vivir en esta convicción de esta realidad. Dios dijo y así será. Y estamos hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si hablamos de una segunda es porque ha habido una primera. Entonces, hace mucho tiempo el profeta Isaías dijo pues, justamente una profecía acerca de que el Mesías vendría. El Cristo llegaría a la humanidad. Y el pueblo estaba gozoso, el pueblo estaba eufórico, esperando la manifestación de su Mesías, aunque con otras expectativas. Lo mismo que muchos de los que estamos aquí el día de hoy. Se viene la Navidad. ¿Y cuál es tu expectativa de la Navidad? El pavo, el regalo, la cena, la familia, la gratificación, tus logros. ¿Cuál es tu motivación? Tal vez algunos quieren un milagro, tal vez algunos quieren su sanidad, tal vez algunos quieren que las cosas mejoren. Cada uno tiene una motivación distinta, pero que muchas veces no es la correcta. Porque Navidad, hermanos, no es lo que tú vas a hacer por otros.
Navidad es lo que Dios está haciendo por ti. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo está haciendo el día de hoy por ti. Y entonces es la venida del cumplimiento de la promesa de parte de Dios a la humanidad para enseñarnos acerca de la fidelidad de Dios, para confirmar que lo que Dios dijo, Dios cumple. Porque usted y yo tenemos que reconocer que tenemos un Dios que es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y Él siempre va a cumplir su palabra. Por eso es que celebramos pues cada año de forma recordatoria, que no es la fecha exacta, ¿no?, este gran acontecimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como el Mesías, ¿no?, que vino a la humanidad. Pero eso también nos lleva a nosotros a tener presente que viene una segunda etapa. Hay una segunda promesa de parte de Dios, y es lo que estamos estudiando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del cual, hermanos y hermanas, hay mucho que podríamos estar hablando el día de hoy, pero que no es conveniente a la iglesia todavía conocer todo el contexto acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se dice, y esto hablan acerca de los estudiosos, que posiblemente en el año 2030, sea la predicación más grande que haya en todo el globo terráqueo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios ha pensado en nosotros, y de alguna manera está confirmando lo que Él quiere, es que usted y yo estemos siendo enseñados y estemos siendo preparados para este gran acontecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser continuadores de poder seguir formando un legado de acuerdo a lo que Dios pues nos está enseñando en su palabra. Hemos visto hasta el día de hoy 15 puntos que hablan acerca de esta referencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero es que Cristo volverá de todas maneras, porque el que se fue ha prometido que va a regresar. El segundo punto es que para los que no creyeron en Jesucristo, Cristo vendrá como un ladrón en la noche. Quiere decir esto que mientras la gente los tomará por sorpresa, a los que no creyeron en Él, los que creemos en Él, estaremos listos y preparados. También habla que cuando Cristo venga habrán disturbios y convulsiones en la naturaleza. El sol se oscurecerá, la luna no hará su brillo, habrá pues convulsiones, las estrellas caerán, el mar bramará fuertemente. También dice el cuarto punto que cuando Cristo venga todos lo veremos, porque Él vendrá en las nubes. No tocará la tierra, Él tocará primeramente, vendrá en los aires. El quinto punto que vimos es que la venida de nuestro Señor Jesucristo será visible para todos. Así como el relámpago sale de un punto y la luz resplandece y viaja por todo lugar, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que estamos a nivel de los medios de comunicación, hoy podemos estar en cuestión de microsegundos en cualquier parte del mundo, comunicados por los satélites. De esa misma manera todos verán este gran acontecimiento. Luego hablamos también en el punto 6 que los creyentes muertos en Cristo volverán, dice, a revivir. Y ahí donde muchas veces entra la parte más difícil de creer para los hombres, ¿no? Porque dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, hay cosas que a nosotros no nos conviene ni nos compete saber, porque como decíamos, solamente usamos algunos el 5%, otros el 10%, otros el 14%, y algunos extraordinarios el 18% o 20% de tu cerebro. Pero hay un 80% de tu cerebro que no utilizas. Y por lo tanto, nos es difícil comprender muchas cosas. El octavo punto es que cuando Cristo venga, ya no vendrá como el manso, el humilde, montado en un pollino, ¿no?, como el Salvador. Cuando Cristo venga, dice que Él va a descender con voz de mando, porque viene ahora como el rey, como el juez justo, viene a ejecutar, viene a dar el pago y la recompensa a cada quien. Cuando dice Cristo venga, al punto 9, hablamos que Cristo vendrá con poder y gran gloria. Habrá grandes manifestaciones sobrenaturales. Milagros, prodigios serán hechos en una manera sorprendente. El punto 10 que vimos es que Cristo va a venir, dice, vendrá en llama de fuego. Y hemos dicho que el fuego representa la presencia de Dios, lo sobrenatural de Dios, lo que se manifiesta a la humanidad. Y que muchas veces también nosotros lo percibimos cuando experimentamos pues esa presencia en forma de un calor corporal que comienza a inundarnos, ¿no? Y si usted habla con una persona que ha experimentado sanidad o un milagro, te va a decir, sentí como un fuego, sentí que algo me quemaba, ¿no? Y es justamente la presencia de Dios. El punto 11 que vimos la semana pasada fue que Cristo vendrá
montado en un caballo blanco, ¿no? Hablamos acerca de montado en un caballo blanco, es la representación simbólica que los reyes, los conquistadores, aquellos que habían obtenido victorias, se manifestaban hacia los demás, ¿no? Dando esta señal justamente de que ellos habían sido pues victoriosos. El punto 12 que vimos es que cuando Cristo vendrá, ya no va a venir solo. En su primera venida vino a buscar sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿No? Y gente que lo seguía. No, ahora dice que cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá con un gran ejército del cielo, ¿no? Con una legión de los millares y millares de ángeles que le servirán a Él y el cual pues estarán al servicio de su Señor. Cristo vendrá con una corona llena de diademas, ¿no? ¿Y qué son las diademas? Son las piedras preciosas. Son las joyas que se van a ir aquí, poniendo en la corona de cada uno de nosotros. Dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Lo que usted hace, lo bueno que usted hace, va a ser probado por el fuego. Porque muchas veces hacemos cosas buenas por motivaciones personales, pero muchas veces no son para la gloria de Dios, sino son motivaciones personales. Y entonces el fuego dice que lo va a probar. A lo mejor algunos vamos a pensar que vamos a llegar tipo Papá Noel con un bolsón de llenecito de cosas buenas. Y cuando pase, a lo mejor no nos quede nada. Y seremos salvos por las justas. Otros, a lo mejor se sorprenderán de la cantidad de recompensas que obtendrán y que serán pues engastadas en sus coronas. El cuarto punto dice que es una espada que sale de su boca, ¿no? Que cuando Cristo venga por segunda vez, dice, saldrá una espada de su boca. Y eso justamente habla acerca que es de la palabra de Dios. Cuando Cristo vino a la humanidad, Él dijo, yo no he venido a juzgar el mundo, porque el mundo ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién viene a juzgar el mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada cortante que penetra pues hasta partir las coyunturas, ¿no? Y entonces es la que juzgará al mundo, es la palabra. Y el quinto punto que vimos fue justamente acerca de la resurrección de los muertos, que volvemos a tocar este tema. ¿Por qué? Porque hay un orden. Diga conmigo, orden. Entonces Dios ha establecido que primero dice que los que murieron en Cristo resuciten y luego los que estemos vivos nos iremos con Él. ¿Por qué era necesario esto? Porque este cuerpo natural es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo que normalmente pasa por un proceso de descomposición, ¿no? Se enferma, se degrada, se deteriora. Y es un cuerpo corruptible que no puede estar en la presencia de Dios. Por eso es que la muerte es el principio hacia esa resurrección en Cristo, donde lo que era corruptible ahora va a ser transformado en un cuerpo, dice, incorruptible, un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque cuando Cristo resucitó dice que su cuerpo era un cuerpo glorificado. Entonces, tanto era así que cuando Él se manifestó a sus discípulos, la habitación estaba cerrada completamente porque ellos tenían temor, pero dice que Él se presentó en medio de ellos. ¿Cómo hizo para entrar? Pudo atravesar las paredes. Hay cosas que nosotros no comprendemos, pero la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo será transformado. Primeramente los que murieron en Cristo y los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos, cuando sean llevados hacia los cielos, serán su cuerpo completamente, dice, transformado. Y el día de hoy vamos a ver 5 puntos más que son muy importantes que usted tenga presente. Yo solamente voy a tocar 24 puntos. Les voy a tocar ahorita el del 16 al 20, ya para ir concluyendo. Y si usted quiere saber algo más de esto, conéctese los días viernes, porque el pastor Héctor también está enseñando acerca de este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto 16 dice que los ángeles acompañarán al Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces, yo le dije a ustedes que los ángeles vendrán al servicio del Señor, pero ahora vienen con una misión. Diga conmigo, con una misión. Esos ángeles que vienen acompañando a nuestro Señor Jesucristo vienen con una misión específica. Primeramente, reunir a todos los creyentes del mundo y a separar los que son de Dios y los que no son de Dios. Y aquí hay un punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. La palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
¡Wow! Es duro, ¿no? Pero Jesús dijo algo. Sino los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces, tú quieres tener parte en esa separación y saber que estás en la voluntad de Dios, entonces haz lo que la palabra de Dios dice que tienes que hacer, ¿no? Y parte de lo que mi esposa estaba haciendo mención es justamente cuidar de los huérfanos, atender a las viudas, visitar a los presos, ¿no? Orar por los enfermos, suplir las necesidades, apoyar las obras misioneras, ¿no? Extender el reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, hay muchas oportunidades que usted y yo tenemos para poder contribuir y ser parte de esos hombres y mujeres que están separados para Dios. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces dice que Jesús ya no viene para salvar, sino dice que ahora viene, dice, para dar el pago a cada uno por sus obras. Pero pastor, si la palabra de Dios dice que somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se... Claro, usted y yo somos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación nos la dio Dios. Nosotros no podríamos ser salvos por nuestros propios méritos. Pero cuando recibimos a Jesús, el regalo de la gracia, el favor no merecido, entonces ya somos salvos. Pero a partir de ese momento de que usted ya es salvo, ya usted recibe al Espíritu Santo dentro de usted, entonces usted tiene su ayudador, usted tiene aquel que lo direcciona para comenzar a desarrollar el carácter de Jesús dentro de su vida. ¿Qué significa esto? Significa que seré menos ángel y más como Jesús. Menos José, más como Jesús. Menos Álvaro, más como Jesús. Menos de la U, más como Cristal, no, más como Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ahora al ayudador dentro de nosotros. Y porque la palabra de Dios dice que nuestro Señor nos va a recompensar a nosotros. Nosotros no vamos a ser juzgados para condenación, pero sí habrá un juicio, dice, de recompensas. Porque el Señor nos ha dado autoridad, dice, para juzgar aún a los ángeles. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que lo has hecho aún mayor que los ángeles. Pero por su gracia, por su amor, ¿no? Y su inmensa misericordia, dice que el Señor nos entrega a nosotros la oportunidad de poder servirle y poder tener nuestras recompensas en el cielo. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Miren lo maravilloso, dice, y enviará a sus ángeles, dice, a los cuatro puntos de la tierra. ¿Para qué? Para escoger, dice, ¿a quiénes? ¿A sus? A ver, yo les pregunto, ¿cuántos escogidos de Dios hay en este lugar? Uy, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? ¿Se va por otro lado? Nuevamente les pregunto, ¿cuántos escogidos de Dios hay en este lugar? Porque Dios dijo y Dios lo hará. Dios enviará y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Porque en la segunda venida Jesucristo viene para gobernar, viene para juzgar con autoridad y poder. Entonces ya no esperamos un Salvador, esperamos al juez de jueces, al Señor de señores, al Rey de reyes. Y usted y yo tenemos parte con Él, porque somos sus escogidos. Todos los ángeles vendrán del cielo y su función será apartar a los malos de entre los justos. Wow. La Biblia dice que todos somos malos. No hay ningún justo, no hay ninguno que haga el bien. Todos se desviaron. Pero sin embargo, la palabra de Dios también nos dice que por su gracia, usted y yo hemos sido alcanzados. Y usted y yo hemos sido perdonados. Y usted y yo hemos sido redimidos. Y usted y yo hemos sido sellados
Y tenemos una marca que los ángeles del cielo pueden ver y que van a distinguirnos del resto, ¿no? Y nos van a separar para la gloria de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Pero pastor, vamos a esperar ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan que hablamos acerca del tiempo? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que muchos dicen, pero el Señor tarda. No, en realidad no es que tarde, sino que tiene misericordia de ti. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido hace 20 años atrás? Hace 30 años atrás. ¿Tú estarías con Él? No. ¿Tu familia, tus hijos estarían con Él? No. Sino que dice lo que muchos llaman tardanza, en realidad son la misericordia de Dios y las oportunidades para que más personas puedan venir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como creyente, nadie quiere sufrir. Todos queremos la bendición de Dios, todos queremos estar bien. Pero permíteme decirte que a la luz de la palabra, si Cristo sufrió, siendo el Señor, tú y yo, ¿qué? ¿Vamos a experimentar? Tribulaciones también, pues. Y Jesús lo dijo, ¿no? No temáis, yo he vencido al mundo. Y entonces, por lo tanto, dice, mire esta promesa que se nos da en 2 Tesalonicenses 1:7. Ya vosotros, hablando de la iglesia, ya vosotros, que sois atribulados, Jesucristo viene para darnos reposo. Y ese reposo, dice, se va a manifestar cuando el Señor desde los cielos venga en poder y en su gloria. Pero pastor, ¿cuántos años seguirán pasando? Los que tengan que pasar. ¿Por qué? Porque como le dije hace un momento, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien. Esto es aquellos que han sido escogidos. Eso es aquellos que han sido predestinados. Eso es aquellos que han sido llamados. ¿Y cuántos llamados escogidos de Dios están en este lugar? Amén, pues. Así que en vez de quejarnos, digámosle, Señor, gracias. Porque llega una promesa para nuestra vida. Llegará un momento en que seremos consolados. Llegará un momento en que seremos, dice, entraremos a tu reposo eterno, donde el dolor y la aflicción ya no experimentaremos nosotros. Mateo capítulo 13, verso 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Miren lo que dice el Señor. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces va a haber un tiempo de separación, hermanos. Va a haber un tiempo en el cual el Señor va a separar, como dice, las ovejas de los cabritos. Y habla, dice, ¿por qué? Porque hay muchos que sirven de tropiezo. Diga conmigo, tropiezo. Y la palabra de Dios dice que ay de aquel que sirva de tropiezo a un pequeño. Mejor le fuera a ser atado a una piedra de molino de asno de ser echado en lo profundo del río. ¿Por qué? Porque hay una enorme responsabilidad. Yo quiero que usted y yo seamos conscientes de esta palabra. Dios te llamó para que tú seas de bendición. Diga conmigo, Dios me llamó para ser de bendición. Y no de maldición. Una persona que bendice es una persona que ama, cuida, protege y direcciona correctamente. Y usted y yo hemos sido llamados para enseñar. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez somos adolescentes. Le doy gracias a Dios porque cada vez son más niños. Y eso habla de que usted está tomando en serio su papel. Usted está saliendo de ser tropiezo. Porque antes veníamos con costumbres, con manías, con herencias y maldiciones generacionales. Pero cuando llegamos a Cristo decidimos romper con todo eso y convertirnos en agentes de bendición para nuestra siguiente generación. Y hoy esa generación está experimentando el conocer a Cristo a temprana edad. El ver a un padre, ver a una madre, que no son perfectos, que pueden tener sus errores, pero ¿sabe qué? Que son capaces de decirse perdóname y poder reconciliarse y seguir direccionando su familia. Cada vez que nosotros decidimos hacer lo correcto, nos convertimos en agentes de bendición para nuestra familia. Y si somos agentes de bendición para nuestra familia, dice, seremos agentes de bendición para nuestra nación. Porque nuestra nación es una tierra bendecida por Dios. ¿Cuántos creen que el Perú es una tierra bendecida por Dios?
¿Y cuántos saben que el Perú significa abundancia? Tierra de abundancia. Y por lo tanto, tú y tus generaciones tienen segura su provisión en esa abundancia con Cristo. Entonces, mantengámonos firmes, porque dice que llegará un tiempo en que el Señor enviará a sus ángeles para separar a todos aquellos que sirven de tropiezo y aquellos que hacen iniquidad. Mateo 13:49. Porque dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Va a haber un tiempo de separación, hermanos. Hoy el Señor nos dice y nos recomienda en su palabra, con que aquellos que practican la maldad, dice, ni siquiera comáis, ni siquiera participéis con ellos. Pero muchas veces nosotros no nos alejamos, todavía los seguimos teniendo como amigos, todavía los seguimos teniendo como compañeros, todavía seguimos participando con acciones con ellos. Pero dice la palabra de Dios, porque el que dice y cumple, así lo ha establecido, llegará un momento que al final del siglo, cuando el Señor venga, Él mandará a sus ángeles a apartar a los que hacen maldad de los justos. Y usted y yo somos justos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de la justicia de Cristo que mora en nosotros. Entonces, por lo tanto, conociendo la palabra de Dios, pongámosla en práctica. El punto número 17. Cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a ver la separación de los creyentes y los incrédulos. En esta primera parte hablamos acerca de la separación de los malos de los buenos, de los que hacen iniquidad, ¿ya? Y de los que practican la justicia. Pero también dice la palabra que habrá una separación entre los incrédulos y los creyentes. ¿Quién es un incrédulo? Pastor Ari, que no cree, pues. Parece sencillo, pero yo le digo que muchos de los que decimos que creemos en Dios, en realidad no creemos. Por eso pregúntate a ti mismo, escudriñate tú mismo, ¿verdaderamente tú crees en Dios? Porque la palabra de Dios me dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Porque el que es de Dios, ama a Dios y no practica el pecado. Pero el que no es de Dios, ama la injusticia y practica el pecado. Entonces la palabra de Dios nos dice que llegará un momento en que el Señor mandará a sus ángeles y va a separar a los creyentes de los incrédulos. Y eso es un mensaje para toda la iglesia. Es ahí donde opera este mensaje de Jesús, dijo, donde no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si en tu nombre dábamos limosna, llevábamos ofrenda, traíamos regalos de Navidad, hacíamos actividades y todo lo demás. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? El Señor se volteará y le dirá, apartados de mí, malditos, no os conozco. Por eso que nosotros tenemos que vivir en esa convicción de seguridad. Somos de Cristo. Pase lo que pase alrededor nuestro. Así las estrellas caigan, haya la tierra tiemble, el mar brame. Usted y yo somos de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada podrá separarnos del amor de Dios, porque somos de Cristo. Y es algo que usted tiene que recordárselo todos los días. Yo soy un cristiano, soy una cristiana y tengo que dar un buen testimonio porque yo represento a Cristo. Cuando la gente me ve a mí, no me mira a mí, está mirando a quien yo represento, y yo represento a Jesús. Esa es la diferencia entre ser un incrédulo y ser un creyente. Mateo 25, 32 y 33. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Pero pastor, con relación al día del Señor todavía nadie sabe cuándo será. Pero la Biblia nos da indicios, y yo quiero que por favor usted entienda. Cuando la maldad en la humanidad se incrementó en una magnitud muy grande,
Dios irrumpió en el tiempo. Te pregunto, si usted va al libro de Génesis y usted lee la historia de Noé, ¿había pecado en la humanidad? Y muy grande, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Irrumpió en la humanidad. Dios actuó en la humanidad. Pero ¿sabes qué? Dios actuó siempre con misericordia primeramente, porque envió a Noé a predicar. Mientras él construía el arca, que duró 100 años, durante 100 años estuvo predicando. Pastor, 100 años. ¿Cuántos años tienes tú? Pero pastor, debió haber sido difícil, nunca había llovido y la gente se burlaba y le decía loco y le decían de todo. Sí. Y también van a decir lo mismo de ti. Cucufata, loca, santurrón, el hermano aleluya, el diferente. Y hay veces no nos gusta escuchar eso. No nos gusta ser rechazados, nos gusta ser aceptados. Pero ¿sabes qué? En medio de ese tiempo, aunque la humanidad vivió en extremo pecado, Dios cuidó a Noé y su familia. Y Dios los preservó. Diga conmigo, en los momentos difíciles, Dios siempre guardará de nosotros. Y eso es verdad. Eso es una convicción. En los momentos más oscuros de tu vida, nunca te olvides que el Señor nunca se apartará de ti. Aunque andes tú por esos valles de sombra de muerte, el Señor tu Dios estará contigo, dándote aliento, dándote esperanza, guardándote y cuidándote, porque Él así lo ha prometido. Y Dios libró a Noé. En los tiempos de Sodoma y Gomorra hubo un incremento de pecado sobre la humanidad y Dios irrumpió. Pero como tenemos un Dios que es misericordioso, se lo reveló a Abraham y le dijo: no ocultaré a mi siervo lo que he de hacer. ¿Y qué hizo Abraham? Comenzó a orar, comenzó a interceder, comenzó a clamar por misericordia. ¿Y quién vivía en Gomorra? El primo de su familia, ¿no? Y él oraba y clamaba, y de 100 bajó a 10. ¿Y qué le dijo el Señor? Por amor a esos 10 no destruiré. ¿Pero encontró 10? No encontró 10. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Lot y su familia fue librado. Te pregunto hoy, 2025, ¿la maldad en la humanidad se ha incrementado? Los tiempos son propicios como para que Dios irrumpa nuevamente en la humanidad. Las señales se están dando. Calamidades, desastres naturales, inundaciones, incendios, sequías, hambre, pestes, otra vez otras cepas que están ahí aumentando. ¿Por si acaso no va a ser mejor la cosa? Para los que no tienen a Dios. Pero los que tenemos al Señor, dice, no nos tocará. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido cuidarnos. En los momentos más difíciles, Dios siempre nos va a extender su misericordia. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido escogidos, predestinados, apartados por el amor de Dios de antemano para ser testigos de la vida. Estamos en medio de tiempos muy difíciles, pero aún en esos tiempos difíciles, Dios nos dice a nosotros que si nosotros intercedemos y la humanidad se arrepiente y se convierte en su mal camino, como dice en el libro de Isaías, entonces, ¿qué dice? Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y ¿qué dice? Y sanaré su tierra. Yo no sé usted, pero todavía tengo hermanos que no han entregado su vida a Jesús.
Todavía tengo sobrinos que no han entregado su vida a Jesús. Todavía tengo amigos que no quieren entregar su vida a Jesús. Y por lo tanto tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir testificando, porque cada día es una oportunidad que Dios nos da de seguir presentando ese mensaje de amor y esperanza de Jesús para que ellos también se puedan arrepentir. Hermanos, cualquiera sea la situación difícil, Dios siempre ha prometido cuidar a los creyentes, preservándonos de toda destrucción, de todo momento difícil. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Es un amor que se renueva, es un amor que nos da nuevas oportunidades para que tú y yo nos volvamos de todo nuestro corazón al Señor, para que abandonemos toda maldad y hagamos nosotros el bien. Mira, yo quiero que usted pueda entender que aún en esos momentos en que el Señor se manifieste con autoridad y poder, el Señor nos va a estar guardando su ley. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 7, verso 3. Mientras los ángeles del Señor causarán conmoción aquí en la tierra. En el capítulo 7, verso 3 dice, Dios le ha dado una orden a los ángeles diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Señor. Hay una palabra que está conteniendo a los ángeles del cielo, diciendo todavía no es el tiempo, porque este es el tiempo de la iglesia del Señor. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, porque ellos saldrán a esos campos blancos a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque todavía Dios está esperando que muchas más personas sean selladas, muchas más personas sean inscritas en el libro de la vida. Dios está esperando a ese familiar tuyo, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a ese primo, a ese sobrino, a ese jefe, a ese amigo. Dios está esperando y te está dando a ti la oportunidad para que tú veas y le prediques. Y en Apocalipsis 9:4 dice, y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Yo quiero que usted pueda entender esto. Hay un edicto que ha salido de la boca de Dios. Hay una orden del rey que ha sido encomendada a los ángeles del cielo. No toques a mi elegido. No toques su casa. No toques sus bienes. No toques a ellos y a sus generaciones. ¿Por qué? Porque hay una orden de parte de Dios. Porque ellos tienen una asignación. Ellos tienen una tarea. A ellos yo le he encargado el mensaje de la predicación y la saturación de toda la tierra. Porque necesitamos entender que esos son los tiempos en que la iglesia del Señor tiene que ponerse de pie, tiene que tomar su lugar y tiene que comenzar a predicar. Predica, predica, predica. No te canses de predicar. Anuncia que los tiempos se están cumpliendo. Anuncia esta gran verdad. Tú has sido llamado, tú has sido escogido, tú has sido predestinado para cumplir esta tarea de parte del Señor aquí en la tierra. Porque vendrán días de angustia sobre toda la creación. Vendrán días de terror. Pero ¿sabes qué? A los hijos de Dios no les llegará. Ponte de pie. Porque esta palabra es para ti. El Señor ha dicho que a ti no te tocará. Ni a ti, ni a tu casa, ni a tu descendencia, ni a tus generaciones. Porque esta palabra es para aquellos que rechazan a Jesús. Esta palabra es para aquellos que aún no le conocen. Porque es necesario que ellos atraviesen esos tiempos. Pero esos tiempos son propicios para que la iglesia del Señor predique. Predique. Estamos llegando, hermanos, a un cierre de un tiempo muy especial este 2025 y a la apertura de un tiempo de 2026. Un tiempo de campos blancos. Un tiempo en el cual la iglesia del Señor ya no va a ir a predicarse entre iglesias. Ah, hermanito, hermanita, te voy a predicar. No, ¿sabes qué? Ya ese tiempo pasó. Es el tiempo que vayas en aquellos que no conocen a Jesús. Porque para ellos es el mensaje. Si usted conoce a Jesús, usted lo tiene todo. ¿Cuánto lo cree? Amén. Así que vayamos por aquellos que aún no conocen a Jesús. Vienen tiempos difíciles, iglesia. Pero ¿sabes qué? El Señor me demostraba también que vienen tiempos de abundancia.
Muchos piensan que los tiempos difíciles son los tiempos de problemas. Muchos piensan que los tiempos difíciles son tiempos de escasez. Pero ¿cuántos no han entendido que muchas veces los tiempos en que la gente es bendecida, si no está preparada esa bendición, se puede convertir en maldición? Muchos se apartarán del Señor. La palabra de Dios dice, el amor de muchos se enfriará. Pero los escogidos, los que el Señor preparó, los que el Señor apartó, estarán listos. Así que ¿cuántos en esta casa están listos? Toma tu lugar, iglesia. Toma tu lugar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aprovecha este tiempo maravilloso en el cual celebramos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Y comencemos a explicar el verdadero sentido de lo que es Navidad. Navidad es Jesús en mi corazón y en tu corazón. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo un nombre, Señor Dios, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para tomar, Señor, con responsabilidad tu palabra, Señor Dios, la cual ha sido predicada, Señor Dios. Señor, ayúdanos a ser testigos fieles, Señor Dios. Ayúdanos a ser discipuladores, Señor Dios, a ir y predicar, a dar los frutos, Señor, de justicia que tú quieres, Señor Dios. Esos frutos que perdurarán, Señor, por la eternidad. Señor, solamente te pedimos un alma, Señor. Danos la oportunidad de ir de uno en uno. Señor, toda la honra, toda la gloria, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén.